Muy bien, hemos estado estudiando el libro de los Hechos. La semana pasada tuvieron que haber estudiado Hechos capítulo 24. Y como yo sé que ustedes son una congregación que les encanta leer, hoy vamos a leer dos capítulos. Vamos a estar en el capítulo 25 y en el capítulo número 26. Hoy lo he titulado como para más o menos referencia a lo que estamos viviendo. El título del sermón de hoy es Que el apagón no nos detenga. Dígalo conmigo, que el apagón no nos detenga. El apagón no nos puede detener y de hecho en esta semana recordábamos algo con mi esposa cuando empezó lo del COVID. Nosotros tenemos una pequeña empresa y la verdad es que fue muy difícil afrontar esta situación, yo creo que para todos. Y en esa ocasión reunimos a nuestro equipo de trabajo, vinimos a la escritura. Muchos de ellos no son cristianos y pudimos refugiarnos en Dios, pedirle a Dios sabiduría para poder también producir en medio del COVID. Y cuando vinieron las noticias del apagón, yo creo que esto va a afectar mucho en muchas áreas y en la producción también y de manera muy fuerte. Entonces decidimos hacer lo mismo con mi esposa y unimos a nuestro equipo. Y hablamos y dijimos que el apagón no nos detenga. Hay que seguir produciendo. Y es que en la vida de los seres humanos van a venir ciertos apagones, ciertas dificultades que van a querer hacernos detener. Pero hoy por medio de la escritura vamos a descubrir que el apagón no nos detiene. ¿Amén o no amén? Muy bien, ahora sí, ¿listos para leer? ¿Cuántos trajeron sus Biblias? A ver, levánteme su mano. Si la tienen en el celular, no importa. Así sea virtual, pero vaya a Hechos capítulo número 25 y 26. Y vamos a estar leyendo de corrido, no corriendo, no se pare a correr. Son esas bromas pastorales turras, pero bueno. Vamos a estar leyendo de corrido los dos capítulos, Hechos 25 y Hechos 26. Y dejemos que el Señor también nos guíe por medio de su palabra. Dice la Biblia, verso 1 del capítulo 25. Llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron. Verso 3. Pidiendo contra él, como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para hacer ¿qué cosa? Para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, ¿qué debían de hacer? Acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venidos a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él, ¿qué cosa? Muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo hacer ¿qué cosa? Congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Apelo al César. Verso 12. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Pasando algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén,
se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que habiendo venido ellos acá sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé a traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús, ya muerto, el que Pablo afirmaba, ¿qué cosa? Estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que yo lo enviara a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Él le dijo: mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído a Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa y todos los varones que están aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no debe de vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros y mayormente a ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar a un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces extendió la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen ¿quiénes? Todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan, que ha de alcanzar a nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Miren lo que hizo. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas. ¿Qué hizo? Los forcé a blasfemar. Y enfurecido en sobremanera contra ellos, ¿qué hizo? Los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, el cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti,
para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, ¿qué hacía Pablo? Persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo responde y dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales y cuales yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna, ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a quién? A César. Muy bien. Increíble relato. Durante todas estas semanas hemos estado viendo las defensas de Pablo y cómo Pablo ha sido llevado hasta este punto a causa de su fe en Jesucristo. Cuando hablamos el tema de que el apagón no nos detenga, hablamos de que los apagones llegan a la vida de los seres humanos. Pero ya hablando un poco más de nuestra vida con el Señor, de nuestra relación con Cristo, hay muchas situaciones que van a querer detener la forma en la que expresamos acerca de Jesús, van a querer detener nuestra fe en Jesucristo, nuestra confianza en Jesucristo. Y cuando dejamos de creer, y cuando paramos nuestra fe ferviente, también dejamos de hablar. Los apagones suelen llegar a la vida de las personas. Pero en este caso, ¿qué es lo que atraviesa a este hombre? ¿Y cómo es que él pudo sobrellevar toda esta situación? Quisiera que observemos juntos cuál fue primero el apagón que llegó a la vida de Pablo. A nosotros nos llegó el día viernes de 12 a 2 de la tarde y no podíamos hacer absolutamente nada. ¿Cuál fue el apagón? ¿Quiénes fueron los causantes del apagón de Pablo en este caso? Sus acusadores. ¿Y quiénes eran los acusadores de Pablo? Su pueblo. Eran los judíos, los principales sacerdotes. Las personas, y venga conmigo, aquí sí vamos a ir verso por verso. Cuando nosotros observamos en el texto, en el capítulo número 25, mire el verso número 2, ¿quiénes eran estos acusadores de Pablo? Dice la Biblia: principales sacerdotes y los más influyentes judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron. Este había sido el círculo más cercano de Pablo en su tiempo.
Si recordamos, cuando Pablo habla de sí mismo y de su vida, él mismo dijo que había sido fariseo. Él había sido de esta élite religiosa que en un tiempo también persiguió. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquellos que hoy se estaban presentando en contra de él, ¿quiénes eran? Los más cercanos. Era como su círculo, los que siempre estaban ahí. ¿Y quiénes se suponían que tenían que ser estos hombres? Se suponían que tenían que ser las personas más piadosas. ¿Por qué? ¿Qué conocían los sacerdotes? ¿Quién sabe? La escritura, la palabra, las profecías sobre el Mesías. Estas eran las personas que estaban, pero ¿cuál era la actitud de ellos? ¿Cuál era el deseo y cuál fue la acción de estas personas? Veamos su actitud. Miren este detalle en el capítulo 24, versos 26 y 27. ¿Cuál fue la actitud de los acusadores de Pablo? Fue una actitud perseverante. ¿Por qué digo esto? Lea conmigo capítulo 24, versos 26 y 27. Dice la Biblia: esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Poncio Festo. Queriendo Félix congraciarse con los judíos, los dejó preso a Pablo. Verso 1. Llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él, se presentaron ante Festo. ¿Por qué digo entonces que la actitud de estos acusadores era perseverante? ¿Cuánto tiempo esperaron para volver a acusar a Pablo? 2 años. 2 años. Era un tema que no se les había olvidado, que lo tenían en la mente, que lo tenían en el corazón. Si yo le digo a usted, ¿qué comió el día lunes? Todos me miran como que, ¿y a usted qué le importa? Como que nadie se va a acordar. ¿Qué almorzó el día lunes? ¿Usted sí se acuerda? ¿Qué almorzó el año pasado en esta misma fecha? Y hace 2 años, ¿qué almorzó en este mismo día? Un 29, ¿qué estamos? 29 de octubre. ¿Qué comió? Hace 2 años, ¿qué comió? Colada morada. Muy bien, está bien. Buen dato. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando algo realmente importa, cuando algo realmente cautiva o mantiene el pensamiento, no importa el tiempo, lo vas a traer de regreso. Y esta era la actitud de los acusadores. Ya habían pasado 2 años, pero su motivación no había cesado. Estaban siendo perseverantes ante esto, pero no solamente su actitud, sino cuál era el deseo de estos hombres hacia con Pablo, hacia la predicación que Pablo tenía. ¿Cuál era la actitud? Veamos Hechos 25, verso 3. Ellos hacen aquí algo interesante. Dice el verso 3 que piden contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matar a Pablo en el camino. ¿Qué querían hacer con Pablo? Lo querían regresar. ¿Y qué iban a hacerle en el camino? Los iban a matar. Veamos el verso 15. Dice el verso 15, respecto al cual cuando fui a Jerusalén se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiéndome ¿qué cosa? Condenación en contra de él. Verso 24 lo vuelve a decir. Dice entonces Festo, dijo rey Agripa y todos los varones que estáis aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí dando voces que no debía de vivir, ¿qué cosa? Más. Ese era el deseo que tenían los acusadores de Pablo. Querían eliminar a Pablo, por ende querían eliminar el mensaje que poseía Pablo. Ahora, ¿cuál fue la acción con la que quisieron llevar a cabo su deseo? Venga conmigo, verso 25, capítulo 25, verso número 7. Dice, cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas
y graves acusaciones a las cuales no podían, ¿qué cosa? No podían ni siquiera probarlo. Y el verso 18 dice exactamente lo mismo. Querían ponerlo en un juicio con falsas acusaciones que ni siquiera podían probar. ¿Qué tan grande era el deseo de matar a Pablo? ¿Qué tan grande era la maldad en el corazón de los acusadores de Pablo? Grande. ¿Por qué? Porque lo vemos que en el tiempo esto era algo importante para ellos, pero también aquí hay un dicho que dice, el fin justifica los medios. Y esto era lo que a ellos no les importaba mentir. Un sumo sacerdote, un sacerdote diciendo una mentira con el fin de destruir a alguien. De esa manera querían llevar a cabo. Yo siempre me pongo a pensar sobre esto de aquí por el dolor que puede causar que alguien tan cercano pueda querer causar tal daño. Porque no estamos hablando que eran personas desconocidas para Pablo. Queridos amigos, él mismo dijo que toda su vida Pablo había vivido fariseo, estricto en las leyes de los judíos. De hecho, él fue movido también con este celo de querer perseguir a los cristianos. Era su gente, era con los que todos los días tuvo que haber compartido, conversado. Uno de ellos pudo haber sido un padrino, no lo sé, tal vez el mejor amigo del colegio. Era alguien tan cercano como su familia. Y estos eran los que estaban acusándole. Pero ¿saben qué? Cuando nosotros miramos la escritura, siempre recuerdo a alguien que vivió algo mucho mayor y mucho más difícil. Jesús. Venga conmigo, por favor, en Juan capítulo número 1. ¿Qué es lo que dice acerca de Jesús viviendo algo similar de lo que vivía Pablo? La palabra de Dios en Juan 1, verso 11, dice lo siguiente. O desde el 9, darle un poquito más de contexto. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos, ¿qué dice el texto? No le recibieron. Esa fue la actitud del pueblo de Israel cuando vino su Mesías. No lo querían, no querían que esté con él. Pero queridos amigos, no solamente Pablo vivió esto, no solamente que Cristo vivió esto, sino que Jesús dice de nosotros también en Mateo 10, acompáñenme un momento. En Mateo capítulo número 10, dice lo siguiente, desde el verso número 32. Cuando usted llegue ahí, dígame un fuerte amén. No han comido colada morada porque no han dicho amén y no han llegado, así que amén, muy bien. Mateo 10, verso 32 al 39, dice así. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino ¿qué cosa? Espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán ¿quiénes? Los de su casa. Fuertes las palabras de Jesús. Inclusive él termina diciendo, quien ama más padre o madre más que a él, no es digno de ser discípulo de Jesús. Es fuerte lo que Cristo está diciendo. Porque muchas veces pensamos que venir a los pies de Cristo es como que todo va a estar bien. Pero no es así. Jesús vino a traer esta clase de división. ¿Qué clase de división? Una división como luz con tinieblas. Y cuando la palabra de Dios ingresa en la vida, o ingresa a un hogar, ingresa a un trabajo por medio de una persona, ¿qué pasa a la luz en medio de la oscuridad? Molesta, porque muestra la verdad. Y esto era lo que él estaba viviendo, los suyos, los propios.
aquellos con quien creció, se formó, hoy se estaban convirtiendo en perseguidores, y no cualquier clase de perseguidor, no alguien que tenía algo en contra, pero de manera sutil. El propósito de estos acusadores era llevarlo a la muerte, era erradicarlo de esta tierra, sacarlo de aquí. ¿Cómo se sentiría usted? Es la pregunta. Si los más cercanos a usted tuvieran esta actitud con usted por causa de su fe. ¿Cómo se sentiría? ¿Cuál fuera el ánimo que tuviera usted si los más cercanos, tal vez con la persona que se levanta y mira al lado, o la persona que ve todos los días en el trabajo, o a quien llama a conversar, esta actitud fuera así de reacia? Jesús habló sobre esto, Él lo vivió, Pablo lo vivió, nosotros lo vamos a vivir. Pero no solamente que la dificultad de Pablo se concentró en los acusadores que eran sus cercanos, sino que hay más personas involucradas en esto. ¿Quiénes eran? Los gobernantes. Y ahí los estábamos viendo. La semana pasada tuvieron que haber visto a Félix. Esta semana vimos a Festo. Viene con el rey que se llama Agripa y viene con su hermana Berenice. Todos ellos están en la historia del día de hoy. Y aquí hay algo interesante que yo creo que se vive como se lo vive el día de hoy. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué tienen en común Félix y Festo? Miren esto de aquí. Vamos un ratito al capítulo 24 de Hechos. ¿Qué tienen en común estas personas? Que tendrían en común también gobernantes de nuestro tiempo. Félix escucha también a Pablo, sabe que es inocente, pero miren lo que dice la Biblia acerca de él en el verso número 27. Dice la Biblia 24-27, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesora Porcio Festo, y queriéndose Félix congraciarse con los judíos, ¿qué hizo? Dejó preso ¿a quién? A Pablo. Veamos si este hombre Festo, el nuevo procurador, hace exactamente lo mismo. Vemos al versículo número 9. Miren lo que dice la Biblia. Ya Festo ya también sabía, había escuchado a Pablo, sabía que era inocente, y miren lo que dice la Biblia. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, no lo dejó libre, sino le dice, ¿cómo quieres apelar tu juicio? Sabía que era inocente, pero no lo quiso dejar ir. ¿Por qué? Porque quería congraciarse ¿con quién? Con los judíos. Miren, los gobernantes de este tiempo, de los que estamos viendo en la Escritura, y los de nuestro tiempo, prefieren gobernar sobre lo que es popular versus lo que es correcto. Y lo vemos aquí, porque sabían que era correcto que este hombre no tenía nada por qué ser acusado, no tenía motivo alguno por qué estar en la cárcel, pero preferían la popularidad ¿de qué? Ante los judíos, querían congraciarse con ellos y decían, vamos a gobernar sobre lo popular y no sobre lo que es correcto. Ahora, no solamente esto, sino que hay incredulidad en el corazón del gobernante, de los que estábamos justamente viendo aquí. Cuando nosotros vemos el texto en Hechos 25, venga nuevamente conmigo, desde el verso número 13 al 21. Mire lo que dice el verso número 18. Pablo ya está hablando aquí. Y dice el verso 18, y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. ¿Qué quiere decir con esto? Él no encontraba nada por qué acusar a Pablo. Él lo encontró inocente. Cuando nosotros vemos el mismo texto en Hechos 25, del 13 al 21, y después en 25 al 31, Festo nunca encuentra un delito en Pablo. Sí encuentra pruebas, pero no encuentra delito. Pero miren lo que dice justamente en el capítulo 26, verso número 27. Cuando dice lo siguiente, verso 26. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas?
yo sé que crees. Verso 28. Entonces Agripa le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser, ¿qué cosa? Cristiano. Wow. ¿A cómo se le llama eso? Tienes todas las evidencias. Agripa tiene un contexto de lo que él entendía sobre los profetas, él viene de un linaje de reyes, malos reyes, pésimos reyes, pero al fin y al cabo reyes impuestos ahí. De hecho, fue su abuelo quien cogió y envió a matar en la época cuando se enteró que había nacido el rey y vinieron los magos de Oriente, fue su abuelo quien cogió y envió a matarlos. O sea, el contexto de que comprendían las leyes judías, las profecías de los judíos, él lo sabía. Por eso Pablo le insiste y le dice, ¿crees? Yo sé que crees. Pero le dice, por poco me persuades. ¿A qué? A ser cristiano, a ser creyente. No solamente entonces el apagón de Pablo puede venir por sus acusadores, que son los más cercanos, sino que los gobernantes también van a querer apagar el mensaje o la fe que posee este hombre. ¿Cómo se viene hoy esto hacia nuestra vida? ¿Cómo lo podemos comparar hoy esto a nuestra vida? ¿Qué es lo popular en nuestra sociedad el día de hoy? ¿Sobre qué gobiernan o sobre qué ejes toman decisiones nuestros gobernantes, aún los más conservadores, como les suelen decir? Hoy lo popular es aprobar el aborto, es popular. El matrimonio igualitario es algo en boga, es algo popular. Estas secretarías de la igualdad de género y todas estas cosas que hoy lo vemos. Hoy se habla que la sexualidad ya no es sobre tu biología, sino sobre tu pensamiento. Y sobre estos ejes gobiernan, valga la redundancia, nuestros gobernantes. Pero, queridos amigos, puede ser muy popular que se hable de la despenalización del aborto y de todos estos temas, de los matrimonios igualitarios. Eso es lo popular, pero la verdad es que el aborto es un asesinato a un niño. No hay vuelta que darle, sea por la fuente de que esta persona haya quedado embarazada. Quitarle la vida a un niño se llama asesinato, así se lo debe llamar. El matrimonio igualitario es algo antinatural. Dos hombres no pueden procrear juntos, dos mujeres juntas no pueden procrearse juntas. Esa es la verdad. Cuando hablamos de la sexualidad que está basada no ahora en la biología, sino en el pensamiento, eso es lo popular para los gobernantes y todas estas olas. Pero eso no es la verdad. Si un hombre nace hombre, es hombre. No hay lógica. Si una mujer nace mujer, es mujer. No hay vuelta que darle a esto, pero ¿qué causan con esto? Ahora, ¿cómo somos vistos cuando hablamos de temas como estos? Sino como odiadores, como fanáticos, como religiosos, como no progresistas, y vayan a saber qué otros términos usan. Pero la verdad es que cuando la verdad de Dios no se promueve, siempre va a haber consecuencias, siempre va a haber consecuencias. El otro día me vi una película interesante, ayer justamente. Y es una película basada en La Mujer Maravilla, 1984, mírensela. Ah, bueno. El tema es que había una gema, que si usted tocaba la gema y pedía un deseo, ¿quién se la ha visto? No spoileen, les voy a spoiler a toditos. Entonces tocaba la gema y usted deseaba algo, la gema le concedía el deseo. Un solo deseo, cualquiera que usted quisiera. Pero había un truco. Si usted pedía un deseo y la gema le daba el deseo, la gema le robaba algo a usted. Ese era el truco. Y ahí se armó la trama de la película. Y es que cuando se gobierna sobre lo popular y no la verdad, siempre va a haber consecuencias. Y el otro día veía justamente el testimonio de un joven. Nace en un hogar de dos mujeres, dos mamás. Para él, en su niñez, esto era lo normal y todas las personas que rodeaban sus cumpleaños, navidades, eran de la misma corriente.
Pero llegó un punto en su vida, cuando ya fue un poco mayor, que decía algo falta en su vida. Una verdad faltaba en su vida. No alargo la historia. Él viene a los pies de Cristo. Le entrega su vida a Jesús. Y cuando él observa la Escritura, sabía que el hogar que él había tenido no era un hogar bíblicamente establecido, que no estaba bien lo que habían hecho y que habían robado. Y él lo dice de esta forma, que a él le han robado la figura paterna que él necesitaba tener. Wow, te quedas como, es verdad. El otro día también observaba algo increíble y era que justamente en México se iba a hacer una feria del libro y muchos youtubers famosos iban a asistir a presentar sus libros. Pero también iban a hacer esto que andan aplicando últimamente de que llevas drag queens, o sea, hombres disfrazados de mujer o vestidos de mujer, para que le lean a los niños historias. Y como la Feria del Libro de la Ciudad de México canceló la lectura del drag queen, todos estos youtubers progresistas cancelaron el ir. Porque la sociedad está así. Nuestra sociedad está así. Querramos o no querramos, esa es la sociedad en la que nosotros vivimos, existimos. Por eso es que el apagón puede venir, no solamente por alguien cercano a usted, que puede de alguna forma querer hacerlo menguar en su fe por ser contrario a usted. Aquí en donde usted ha puesto su confianza, en la forma en la que ahora usted habla, conversa, se maneja, vive, siente, adora a Jesús, porque su vida está ahora llena de Cristo. No solamente es que viene ese apagón por parte del cercano, sino que nuestra sociedad también envuelve de esta manera, porque trata de normalizar las cosas que son malas y se gobierna sobre lo que es popular y lo que las masas desean y todo, en vez de gobernar sobre la verdad, en vez de decir las cosas tal como son. Los acusadores y los gobernantes llevaron al encarcelamiento de Pablo y de alguna forma le he puesto que esto sería como que el apagón de Pablo. Porque son aquellos cercanos, gobernantes, nuestra sociedad, quienes querrán tal vez causar ahora en usted que su fe apague. Pero yo quisiera que usted recuerde ciertas cosas. Recordemos la historia de Nehemías. Cuando Dios le encomienda que vaya y reconstruya los muros de la ciudad, fueron sus vecinos los que quisieron detener la obra de Dios. Son los cercanos, los que están más cerca. Cuando Dios le da un sueño a José y por medio de ese sueño le da a conocer que él iba a sustentar a su familia, iba a salvar a su familia de algún modo, fueron sus hermanos los que lo vendieron y quisieron apagar de alguna forma la fe también de José. Pero ¿quién más que nuestro Señor Jesucristo? Pilato, sabiendo que era inocente, fue el causante de la cruz y quiso así apagar la fe en él. Bueno, no sabía que iba a resucitar y que eso iba a traer salvación, pero esa fue la intención de Pilato, gobernar sobre lo popular y no sobre lo que era correcto, porque él también sabía que era inocente. Queridos amigos, si sus cercanos quieren apagar su fe, si la sociedad en la que vivimos quiere apagar la fe, ¿cómo perseveramos entonces en ella? ¿Cómo es que podemos levantarnos y entonces perseverar en la encomienda que Cristo ha hecho, le ha hecho a usted y me ha hecho a mí? ¿Cómo podemos hacerlo? Veamos el ejemplo de este hombre. Lo primero que quisiera resaltar sería lo siguiente. Venga por favor al capítulo 26. Versículo número 21. ¿Cómo podemos perseverar en nuestra fe? Dice la palabra de Dios: por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido el auxilio de Dios, ¿qué dice Pablo? Persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. ¡Wow! ¿Hasta cuándo estaba perseverando? Hasta el día de hoy. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, para que usted y yo podamos perseverar en la fe en Jesucristo,
lo primero que quiero decirles no depende de usted. O sea, no depende de ese buen ánimo que nosotros decimos. Y yo creo que a todos nos ha pasado esto. ¿Cuántos de ustedes han querido bajar de peso el 1 de enero? Porque el 31 no se puede, ¿verdad? Es el 1 de enero, usted dice, este es mi año. Este año me meto al gimnasio, este año bajo de peso. Bueno, en ciertos casos subo de peso porque hay unos que están flaquitos. Y no pasa nada. Porque no está en nuestra actitud. Porque perseverar en Cristo es algo sobrenatural que proviene de Dios mismo. Él es quien otorga esta capacidad, esta fuerza para que nosotros perseveremos. Si no, veamos Deuteronomio 11, verso 8. Mire lo que le dijo el Señor al pueblo de Israel cuando tenía que entrar a la tierra prometida. ¿Qué fue lo que le dice el Señor a este pueblo? Deuteronomio 11, versículo número 8 dice así la Biblia. Guardad pues, ¿qué cosa? Todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. ¿Para qué? Seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra la cual pasáis para tomarla. ¿Dónde iban a hallar ellos entonces la fortaleza para perseverar en esta conquista? En la palabra de Dios, en Dios mismo. Tenía que ir a sus mandatos, tenerlos en su mente, en su corazón. ¿Para qué? Para perseverar. Claro, miren, es muy fácil que venga un apagón a la vida del cristiano. Literalmente puede ser como nos pasó el día, ¿cuándo fue el apagón? Fueron 1 o 2 días, no me acuerdo. 2 días, desde el viernes, ¿verdad? Entonces fue, bueno, algunos el jueves, al otro el viernes. Pero usted puede estar ahí cuando de la nada se va la luz, se viene el apagón. ¿Y cómo es el ambiente cuando no hay luz? Es triste, es lúgubre, ¿verdad? No hay nada, no. Hasta las moscas no aparecen ese rato, ni los mosquitos salen a picar, nada, absolutamente nada. Exactamente igual es cuando viene un apagón espiritual, decirlo de alguna forma, en nuestra vida, porque no queremos hacer nada. No queremos orar, no queremos buscar de Dios, no queremos compartir del Señor, no tenemos ánimo para absolutamente nada. Y estos apagones vienen a veces de manera súbita por una palabra que alguien te lanzó. Alguien muy cercano te hirió, o tal vez tú ves tu sociedad y dices, pero ¿de qué vale predicar si la juventud está perdida? Si los mayores también están perdidos, si mi vecino no va a cambiar, mi hermano no va a cambiar, nunca va a dejar la borrachera, no va a hacerlo, y empezamos a apagar nuestra fe. Si hoy usted se siente así, es un tiempo de regresar entonces a la fuente de la fortaleza para perseverar en la fe. A Cristo. La fortaleza está en Él. El Señor a los israelitas le dicen, fortalécense en mi palabra, en mi mandato, en lo que yo he dicho. ¿Qué le dijo Dios a David en este caso? Venga un ratito a 1 de Samuel. En 1 de Samuel hay un dato muy interesante. David había salido a la guerra, había salido de una ciudad y habían dejado establecidos a sus esposas, a sus hijos en una ciudad. Y cuando ellos llegan, los enemigos, los amalecitas, habían quemado toda la ciudad y se habían llevado cautiva a las esposas y a los hijos. No les habían matado a nadie, se los habían llevado como esclavos. Cuando llega David, mire lo que pasó acá, 1 de Samuel capítulo número 30. 1 de Samuel capítulo número 30. Dice la Biblia, verso 6. Y David se angustió mucho, porque ante esta situación el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¡Wow! Todas, esposas, hijas, todos llevados como cautivos. Pero ¿cuál fue la fuente de la perseverancia en este caso de David? Fue el Señor. Miren, esto se puede vivir de los dos lados. Los que son padres, si nosotros vemos a nuestros hijos apartarse de la fe, nos vamos a querer desesperar.
que nuestros hijos vengan y confíen en Cristo. Y puede también, si usted es hijo, en cambio, va a querer que sus padres también confíen en Cristo y nos podemos desesperar. Quiero que confíes en Cristo, quiero que vengas a Cristo. Pero no pasa nada. Al parecer, delante de nuestros ojos no está pasando absolutamente nada. Y viene el apagón de la vida. A David le pasó algo así, pero no más que de manera física. Les habían llevado a sus mujeres, a sus hijos. ¿Y el pueblo qué quería hacer? Apedrearlo, matarlo. David, ¿qué hizo? Se fortaleció ¿en quién? En el Señor. ¿Qué quiero decir con esto? La fortaleza, el auxilio de Dios, exactamente viene de Dios. Nuestra fortaleza para poder perseverar en el Evangelio, en confiar en Cristo, va a venir de Él. Siempre la provisión divina va a venir de Él. Yo no sé si a usted le pasa esto, pero a mí me pasa creo que todos los días. Estamos metidos en el box con mi esposa. Siempre les he contado, no soy deportista. Tengo alma deportista, mente deportista, pero físico sí para nada. Y el otro día que llegamos al box, nos dijeron, vayan a trotar. Entonces nos mandaron a trotar desde la academia de box hasta la Juan Tancamarengo y regresar 5 veces. Sí, ya estoy orando para que se convierta el instructor, ¿verdad? Y uno va con la mentalidad, no, si ya estoy yendo y trotas y trotas y trotas, pero literalmente a los 20 centímetros que salí a trotar, ni 2 metros, ya me dolían las pantorrillas, ya me dolía por acá, ya me dolía la rodilla, ya estaba cansado, ya necesitaba tanque de oxígeno para ir, pero descubrí un secreto. Dije, no, esto no me va a vencer, porque una vez también, otra película que vi, un instructor le dice al joven, era un entrenador de trote, le decía, no le prestes atención al dolor, enfócate en otra cosa. Entonces como que vino esa película a mi mente y dije, me voy a enfocar en otra cosa. Entonces me enfoqué en un encebollado. No. Trataba de poner mi mirada en la carretera, en algún árbol, en algún carro, no sé, pero yo iba así, me dolía, pero trataba de enfocarme en otra cosa. Y la verdad es que ese tip sí sirve por si acaso, así que si va a trotar, hágalo, ponga su concentración en la meta, ponga su concentración en algo que no le haga prestar atención a las cosas que duelen en el cuerpo, especialmente de los que no hemos hecho ejercicio nunca, para que ya no nos duelan y podamos perseverar. En la fe es igual. Nuestra mirada debe estar puesta en la persona correcta para poder perseverar en la fe. Yo no sé cuántos de los que están hoy aquí tal vez sienten un desánimo en su corazón acerca de su fe en Cristo. Pero quiero guiarlo al enfoque correcto. Miren lo que dice Hebreos, capítulo número 12. Y cuando usted esté trotando de alguna manera, por decirlo así, espiritualmente hablando, en la carrera de la fe, aquí está el enfoque. Verso número 1 de Hebreos 12. Por lo tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Verso 2 es la clave. Puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque es el autor y el consumador de la fe, por el cual el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si la provisión divina, la fuerza divina para perseverar en la fe viene de Dios, nuestro enfoque debe ser el correcto, la persona correcta. La persona a la que debemos estar puesto nuestra mirada para llegar a la meta es Cristo. Si usted pone su mirada en Cristo, en la obra que Cristo hizo, va a cobrar ánimo en su fe. Queridos amigos, Cristo, por amor a nosotros los pecadores, tuvo la capacidad de sufrir la cruz, la corona de espinas puesta en su cabeza,
traía uno de los dolores más graves, más intensos que cualquier ser humano pudo haber experimentado o puede experimentar. Los clavos en sus manos, en sus pies, los látigos, la misma ira de Dios lo describe así. Cayó sobre la persona de Jesucristo y él no se bajó de la cruz. Perseveró hasta la muerte y luego resucitó para darnos a nosotros un camino de esperanza. Ese es el enfoque correcto. Si el apagón llega a su vida, ¿dónde debe estar su mirada? En Cristo. Por favor, vuelva su corazón a Jesucristo. Enfóquese en Él. ¿Cuál es la fuente de la perseverancia? El primer punto, el auxilio de Dios, lo vimos. Y lo segundo es la esperanza de Dios. ¿Cuál era la esperanza de Pablo? Vengan un ratito conmigo, el mismo Hechos 26. Hechos 26. Miren los versículos 6 y 7. Dice la Biblia, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que ha de alcanzar ¿a quiénes? A nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. ¿Por qué él podía servir de día y de noche a Dios? Porque él constantemente, así estaba preso, igual estaba sirviéndole a Dios. ¿Por qué lo pudo hacer? Porque había una promesa. ¿Cuál era la promesa? Que esta salvación alcanzara, allá se dividían por tribus, nosotros por provincias, para que alcance a todo su pueblo, es lo que quiere decir. ¿Qué cosa? La fe en Jesucristo, la salvación por medio de Jesucristo. Y esto, queridos amigos, le ayudaba a perseverar. Primero, el auxilio de Dios, pero segundo es que él tenía anclada una esperanza de que Cristo no solamente iba a salvarlo a él, sino que esto de aquí iba a alcanzar a todo su pueblo. ¿Cómo se sentiría usted entonces? Si sabe que la salvación, si hoy día usted la posee, también puede alcanzar a los suyos. ¿Qué va a hacer usted? Usted va a perseverar. ¿Por qué? ¿Por qué podemos perseverar en esta esperanza? ¿Por qué los cristianos somos tan molestosos a veces? Porque ya lo hemos vivido. ¿Qué fue lo que Pablo vivió? ¿Por qué él perseveraba tanto? Quiso regresar a su pueblo a predicarle. ¿Se acuerdan que todos los profetas le habían dicho, tú vas a Jerusalén y te van a meter preso? Solamente te van a venir problemas en Jerusalén. Y él igual fue a Jerusalén. Porque él había experimentado algo sobrenatural. Él había nacido de nuevo. Su vida no era la misma. Y no era por voluntad propia, sino que Dios lo había hecho una nueva criatura. Si no, miren lo que él dice. Venga conmigo, Hechos 26, versículos del 9 al 11. Miren lo que describe Pablo mismo. Dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. ¿Qué fue lo que hizo? Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, ¿qué hacía él? Daba su aprobación, daba su voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, ¿qué hizo? Los forzaba a blasfemar. Y enfurecido en sobremanera en contra de ellos, los perseguía hasta ciudades extranjeras. ¿Qué era lo que había pasado Pablo? Y quería que le pase a ellos lo mismo que a él. Él había sido igual o aún más fuerte que sus propios acusadores y perseguidores. Él cogía poderes, pedía permiso para ir a perseguir a los cristianos. Se metía a la casa de los mismos cristianos y los hacía blasfemar. Los metía en la cárcel por causa de la fe en Jesucristo. ¿Pero qué experimentó este hombre? Una transformación que no proviene de la fuerza humana, sino proviene de Dios mismo. Él quería que sus hermanos, su sangre, pase exactamente lo mismo. Él tenía la misma condición de sus acusadores, pero él también vivió algo.
Y fue que Cristo abrió sus ojos para que comprenda ¿qué cosa? Que él había sido un perseguidor y él es quien lo convierte ahora en un predicador. Sus ojos veían la vida de manera diferente. ¿Saben cómo lo sabemos? Porque él cita su conversión y su conversación con Jesús. Y cuando él se encuentra a Jesús, ¿cuáles fueron las palabras de Jesús? Lo llamó por su nombre, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Todo esto que estaba haciendo Saulo en contra de los creyentes, estaba haciéndolo en contra ¿de quién? De Dios. ¿Qué quiere decir esto? Mire, cada vez que usted peca, no solamente peca en contra de su cuerpo, dependiendo del pecado, en contra de su cuerpo, en contra de su familia, en contra del Estado, porque podemos hablar de 1001 casos de pecado. No solamente que se peca en contra de uno, en contra de otro. El principal es que se peca en contra de Dios. Y esto fue lo que comprendió Pablo. Él comprendió su condición de pecador y quería también que los suyos vivieran exactamente lo mismo. Él comprendía que necesitaba a alguien que le perdone, que alivie su alma de la condenación que sentía adentro. ¿Saben cómo lo sabemos? Porque Jesucristo le dijo lo siguiente: dura cosa es pegar con tu pie en contra del aguijón. Esto era una figura cuando los bueyes venían y los hincaban justamente en la parte de acá. ¿Usted alguna vez ha cogido una aguja y ha pegado un puñete en contra de una aguja? Intente. No lo haga, por favor. Pero ese es el dolor. Eso es horrible. Yo siempre le cuento mis historias. Le voy a contar una más. Una vez estando en la playa con mis hijos haciendo un jugo, se me reventó ¿cómo se llama la licuadora? El vaso de la licuadora. Se me revienta el vaso de la licuadora y se me abrió todo este dedo. Éramos en Ayampe. Ahí no había, bueno, sí había un subcentro bien chévere, bien bonito. Cuando llego al subcentro no había doctor, había dentista. Bueno, doctor de los dientes. Yo con el dedo guindando, no había anestesia, no había nada. Y tenían que coserte. Sí encontraron ahí algo que me alivió el dolor, medio anestesia, pero lo que quiero decir es que sí sentí la aguja al coser. Qué fea sensación. Y es que, queridos hermanos, cuando Dios empieza a levantar nuestras conciencias, el pecado nos duele. Pecar nos estorba. Hacer algo en contra de Dios empieza a molestarte, te empiezas a cuestionar. ¿Por qué estoy actuando de esta forma? Ya no es un cargo de conciencia, es un cargo del alma. Algo que ya no puedes sostenerlo más, que te hace llorar aún en lo más íntimo si es que todo está bien a tu alrededor, pero tu conciencia empieza a ser despertada por Dios. El pecado empieza a doler. Y eso le estaba pasando a este hombre. Sus persecuciones, todo lo que había hecho en contra del nombre de Dios, empezaba a dolerle a su conciencia. Queridos amigos, y esto es lo que lo llevó a la fe. ¿Cómo sabemos? Porque Cristo le da una misión de llevarle a la gente de las tinieblas a la luz de Dios. Él mismo lo había experimentado. Y por primera vez en su vida, Pablo pudo obedecer a Dios, no por una religiosidad, sino porque ahora amaba a su Salvador. Miren lo que describe él en el capítulo 26, cuando él dice lo siguiente en el verso número 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Un perseguidor, un hombre que cogía y iba a las casas. Miren el corazón que tenía que haber tenido este hombre de encerrarlos, de hacerlos blasfemar, de golpearlos, de hacerles la vida de cuadritos. Y cómo sus ojos se abrieron ante su realidad de pecado, ante su necesidad de un Salvador. Y por primera vez en su vida este hombre pudo obedecer a Dios, no por imposición, sino porque ahora su corazón había sido transformado. Él mismo lo escribe años después y dice que aquellos que están en Cristo son una nueva criatura. Eso era lo que él había experimentado.
el ser hecho una nueva criatura. Y esto, queridos amigos, es lo que pesaba en su corazón para perseverar. Usted hoy es salvo, ha nacido de nuevo, tiene una relación con Cristo porque nace en su corazón tenerlo. Asiste a la iglesia, predica el evangelio, lee la escritura, busca el rostro de Dios en oración por su propia cuenta. Quiere decir entonces que su corazón quiere a Cristo. Y ese deseo que usted tiene hoy en su corazón, eso que experimenta hoy usted, es lo que lo va a mover por otros y lo va a hacer ir por otros. Él perseveró en dar testimonio a grandes y a chicos. Él recibió la ayuda de Dios, el auxilio de Dios. Pero así, queridos amigos, como los apagones llegan como llegaron esta semana, los apagones no nos detienen. Díganlo conmigo, los apagones no nos detienen. No nos detienen. Los apagones van a llegar. De hecho, mañana creo que tenemos otros apagones. Pero eso no nos va a detener. Y los apagones en el espíritu van a querer llegar. Pero que esto no lo detenga. Queridos amigos, si vienen por los cercanos, por los más allegados, vienen y quieren hacer en contra de su fe, o usted nota que los gobernantes, no hay gobernante bueno, sea usted que tome hierba luisa o que le guste el cuáquer, no me interesa, pero no importa, todos los gobernantes son seres humanos imperfectos, igual que usted, igual que yo, y van a gobernar muchas veces por lo que es popular y no por lo que es correcto. Nuestra sociedad mismo va a querer apagar nuestra fe porque decimos, aquí no hay esperanza. Van a querer apagar nuestra fe, van a querer apagar nuestra esperanza en Cristo, pero hay algo que nosotros debemos de recordar. Debemos perseverar, debemos ser incansables, debemos de ser tenaces, porque en Cristo, queridos amigos, sí es posible. En Cristo usted recibe el mismo auxilio de Dios. En Cristo usted tiene una esperanza que no se extingue, que no se apaga. En Cristo, queridos amigos, nosotros podemos perseverar, ser incansables y ser tenaces. Hoy quiero animarle a esto, a que persevere porque en Cristo sí es posible. A que sea incansable en hablar de Cristo, en orar, en pedir a Dios. Sea tenaz en la forma como vemos el mismo ejemplo del apóstol Pablo. Se le abrió una puerta y entraba. Estaba el rey Agripa y le insistió. Quiso convencerlo que crea en lo que dice acerca del Mesías. Querido amigo, persevere, sea incansable, sea tenaz. Hable de lo que Cristo ha hecho en su vida. Hable de cómo Cristo lo pasó a usted de un pecador hacia un predicador. Hable de cómo Cristo abrió sus ojos y vio su condición espiritual. Hable de cómo Cristo le ha perdonado. Hable de cómo Cristo le ha enviado a usted por otros igual a usted. Queridos amigos, perseveremos, seamos incansables, seamos tenaces, porque en Cristo sí es posible. Pero queridos amigos, también hay algo que debemos meditar el día de hoy. Pablo vivió un juicio injusto, pero hay alguien mayor que Pablo, Jesucristo. Jesús fue enjuiciado de manera injusta, fue falsamente acusado, fue condenado, fue crucificado, pero hay algo interesante, resucitó. Jesucristo resucitó para darnos esperanza y darnos vida eterna. Ni Festo, ni Félix, ni Agripa quisieron creer. No negaron estos hechos, se dieron cuenta. Sabían que esto era verdad, pero decidieron no creer. La Biblia es clara, que el que no cree en el Hijo del Hombre ya está condenado. Y yo quisiera hoy más bien invitarle a que pueda pasar usted de muerte a vida por medio de la esperanza que usted encuentra hoy en la persona de Jesús. Porque Jesús murió por sus pecados. Él subió a esa cruz para darle perdón de sus pecados y poderle dar una relación sin nada que le pida a usted a cambio con Dios. Pero humille su corazón, arrepiéntase de sus pecados y ponga su confianza